Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días chicos y chicas, ¿cómo están todas y todos? Nuevamente con una nueva entrega, ¿verdad? Y como ya leyeron en el título de este video, el día de hoy vamos a resolver lo que se refiere a la parte de literatura de su guía para ingresar al nivel licenciatura, en lo que se refiere al área número uno, ¿verdad? Para quienes van a estudiar algo relacionado con las matemáticas, con la física, pero también con las ingenierías. Y entonces lo que están viendo ustedes aquí enfrente es lo que se refiere a la parte de literatura. Y sin más demora vamos a iniciar a resolver este tipo de ejercicios. Dice la pregunta número 17. De acuerdo con su organización textual, las propiedades del texto deben presentar. Entonces recuerden de que al inicio del curso nosotros también hablamos de las propiedades textuales, ¿verdad? Estamos hablando de la cohesión, de la coherencia, de la adecuación, de la integridad. Todas estas son propiedades textuales. Independientemente del texto que ustedes estén leyendo o ustedes estén escribiendo, pues todos los textos deben de tener estas propiedades, porque al final es lo que permite que nosotros lo entendamos sin mayor problema. Así sea una noticia, un artículo de opinión, un ensayo, una novela, un cuento, pues tiene que tener estas propiedades textuales. Y aquí, si se dan cuenta, en esta pregunta es lo que les están evaluando. Y entonces nosotros decimos de que el inciso A se refiere precisamente a lo que ahorita nosotros estamos diciendo, una situación comunicativa en la que surge comunidad de información con significado coherente cuyas ideas tienen cohesión. Entonces esto es precisamente lo que hace que un texto tenga todas estas propiedades textuales, ¿verdad? Entonces observen cómo los demás incisos pues están hablando de otra temática. En el caso del inciso B, un cuerpo de citas y referentes autorizados, claramente documentados, en el cual se apoye lo anterior con el fin de dar verosimilitud a este. Y en ese caso a lo que se están refiriendo es a cuando ustedes hacen una investigación. En ese sentido, ustedes sí tienen que poner las referencias, los libros que ustedes consultaron para elaborar esta investigación. Entonces es muy particular de las investigaciones, ¿verdad? En el caso del inciso C, dice aquí una serie de ideas perfectamente establecidas cuya finalidad es informar a partir de su función referencial y apelativa. Ahí, en todo caso, están hablando de las noticias, en donde prevalece la función referencial de la lengua, y del otro lado los artículos de opinión, en donde prevalece la función apelativa de la lengua, esta que nos quiere convencer. Y finalmente el inciso D nos dice un contenido acorde al pensamiento del autor, en la que las ideas se presentan en función de la subjetividad del lector. Y estamos hablando de que esto de la subjetividad pues va a depender, ¿verdad? De si nosotros escribimos un artículo de opinión, va a ser subjetivo, pero si nosotros escribimos una noticia, esto va a ser objetivo. Entonces observen ya cómo estamos hablando de particularidades más bien de cada uno de estos textos. Sin embargo, en lo que se refiere a las propiedades textuales, todos los textos deben de tener estas propiedades textuales. Tienen que tener la cohesión, la coherencia, la adecuación, la integridad, la claridad y la cabalidad. Entonces, independientemente de qué texto estén estudiando, son sus propiedades que debe de contener, porque al final esto es lo que les va a permitir a ustedes comprenderlo, ¿verdad? Entonces, una vez que ya resolvimos aquí esta pregunta, vamos a bajar en nuestra guía y vamos a continuar con la pregunta número 18. Dice, en el siguiente texto predomina la función referencial de la lengua. ¿Por qué? Y entonces recuerden de que la función referencial de la lengua nosotros la utilizamos para hablar objetivamente de algo, es decir, sin emitir juicios ni opiniones. Únicamente nos limitamos a decir qué fue lo que sucedió, y al final es lo que quieren que contestemos en esta parte del examen. Dice aquí en nuestro fragmento, Donají Montserrat Ortiz y Luis Donaldo Martínez Torres
Alumnos de la licenciatura en Geohistoria de la ENES Morelia obtuvieron el primer lugar en el concurso de cartel organizado en el marco del Encuentro Nacional de Estudiantes de Geografía, que se celebró en las instalaciones de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Gaceta UNAM, 17 de octubre de 2016. Y entonces, si se dan cuenta, es un artículo que apareció originalmente en la Gaceta de nuestra universidad. Y como ya se dieron cuenta, estamos leyendo el fragmento de una noticia, ¿verdad? En el sentido de que estos dos estudiantes obtuvieron el primer lugar en este concurso de geografía, ¿verdad? Nos están informando, además lo están haciendo de manera objetiva y al final esto es lo que quieren que contestemos en la pregunta número 18. Y entonces el inciso que responde correctamente se trata nuevamente del inciso A. Se transmite un mensaje en forma directa y clara. Nosotros para ello utilizamos a la función referencial de la lengua. Y observen cómo los otros incisos no pueden ser opciones correctas, ¿verdad? Cuando nos dice intenta mantener despierta la atención del lector. Entonces nosotros sabemos de que en las noticias, pues cuando leemos el primer párrafo, en ese momento nosotros ya estamos enterados. Ya en caso de que al lector le interese la noticia, la va a leer completa, ¿verdad? Entonces esto ya es, digamos, a, una cuestión del lector. En el caso del inciso C, dice expresa la emotividad y los sentimientos de quien escribe. Recuerden de que en la función referencial no expresamos opiniones, tampoco sentimientos y únicamente nos limitamos a decir qué fue lo que sucedió. Por lo tanto, el inciso C tampoco puede ser nuestra opción correcta. Y finalmente, ¿verdad? Cuando nos dice de que se dan los nombres y apellidos de los participantes, pues estamos hablando de que son datos, pero estamos hablando de que esto no nos serviría de nada y al final se trata de decirnos de que estos dos estudiantes obtuvieron el primer lugar en el concurso de geografía. Esto es lo que nos están diciendo en la nota informativa que acabamos de leer. Una vez dicho lo anterior, vamos a continuar con la pregunta número 19. Dice, representación teatral donde los personajes son marcados por la fatalidad y están determinados por el destino. Y entonces recuerden de que los géneros literarios son tres, ¿verdad? Me refiero al épico, aquel que proviene del griego epos y que significa narración. Nosotros sabemos de que los cuentos, las novelas son narraciones, ¿verdad? En el caso de la lírica es los poemas, ¿verdad? Lo que se expresa con sílabas poéticas. Y finalmente tenemos a el drama. Estamos hablando de este género literario que se ve representado en obras de teatro. Sin embargo, nosotros sabemos de que en las obras de teatro también hay subgéneros, ¿verdad? Lo estudiamos nosotros en clase. Se trata precisamente por un lado de la tragedia, cuando la historia de los personajes se complica de tal modo que tiene un final funesto, un final fatal. Y es precisamente lo que nos están diciendo aquí en esta pregunta. Si se dan cuenta, aquí está la palabra fatalidad. Los personajes están marcados por la fatalidad. Y entonces estamos hablando de que aquí ya hay una primera pista, ¿verdad? Nosotros dijimos de que como subgénero, esto es lo que caracteriza a la tragedia. Por lo tanto, este es el inciso correcto. Vamos nosotros a determinar de que el inciso C es la respuesta correcta a la pregunta número 19. Una vez hecho lo anterior, vamos a continuar aquí con la pregunta número 20, ¿verdad? Dice, identifica el recurso poético presente en la siguiente expresión. Entonces recuerden de que el lenguaje literario habla con figuras retóricas, ¿verdad? Pero también con figuras de pensamiento. Se trata precisamente de embellecer al lenguaje. Recuerden de que esto es lo que más le interesa a el lenguaje literario. Y entonces cuando nos dicen la lluvia como finísimas flechas afiladas caía chorreando en la vidriera. Observen cómo hay una comparación aquí de la lluvia con las finísimas flechas afiladas. Esto nosotros lo determinamos
porque aquí está esta palabrita que nos ayuda a nosotros a contestar correctamente. Cuando nosotros observamos el cómo en una figura de pensamiento, pues estamos hablando de que es una comparación. Observen lo que nos están diciendo. La lluvia como finísimas flechas afiladas. Sabemos nosotros de que las flechas afiladas pues son completamente otra cosa. Sin embargo, aquí a la lluvia la están comparando con ella y al final esto lo que hace es caer chorreando por la vidriera. Y entonces aquí la palabra clave es precisamente este recurso literario. Y nosotros sabemos de qué otra manera de hablar de los símil, pues son también las comparaciones, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ya sea que en el examen les coloquen la palabra símil o comparación, al final están hablando del mismo recurso poético. Se trata precisamente de que lo que va acompañado con este recurso. Y entonces nosotros acabamos de contestar la pregunta número 20. Vamos a continuar con la pregunta número 21. Dice de este lado, género literario que es presentado en un escenario a través de diálogos. Nosotros ya dijimos que son tres los géneros literarios. Por un lado tenemos a la épica, que lo estudiamos nosotros como novela, como cuento. En el caso de la lírica, es el que se expresa por medio de sílabas poéticas. Y finalmente la dramática. Nosotros sabemos que es todo lo que se refiere a las obras de teatro y evidentemente en una obra de teatro los actores le dan vida a la obra de teatro leyendo los diálogos, ¿verdad? Precisamente cuando nos preguntan en nuestro examen, género literario que es presentado en un escenario, es decir, por medio de una obra de teatro a través de los diálogos. Son los actores los que le dan vida a la obra de teatro por medio de los diálogos. Por lo tanto, el inciso correcto a la pregunta número 21 es el inciso B. Vamos a determinar de que esta es la respuesta correcta a la pregunta número 21. Continuemos entonces aquí con la pregunta número 22. Dice, los autores que conforman una corriente literaria, recuerden de que en clase, pues nosotros estudiamos por un lado a los géneros literarios y del otro lado tenemos a las corrientes literarias, ¿verdad? Precisamente estudiamos a la literatura de una manera histórica, porque así es como ha sucedido en la historia también de la humanidad y dependiendo de la época histórica, pues esto también va a determinar a los escritores de la época, ya sea que quieran escribir un cuento, una novela, una obra de teatro o un poema. Esto va a ser ya responsabilidad de cada uno de los escritores. Sin embargo, sí van a tener algo en común, ¿verdad? Sobre todo en la época que les tocó vivir y el estilo y lo que están escribiendo. Por poner un ejemplo, pensemos por ejemplo en el barroco aquí en la época colonial de nuestro país. Nosotros sabemos de que se trató sobre todo de imponer el idioma y la religión y para ello se utilizó precisamente al arte, ¿verdad? Estamos hablando de que lo que prevaleció fue el barroco, ya sea en la arquitectura, pero también en la literatura. Sor Juana Inés de la Cruz escribió poemas que pertenecen a esta corriente literaria. Y nosotros estudiamos de que tiene ciertas características que la hacen pertenecer a esta corriente literaria, sobre todo la que más destaca, pues es que está llena de adornos, ¿verdad? Estamos hablando de que las figuras retóricas pues están muy cargadas en el barroco y posteriormente allá en Francia pues lo que hicieron fue contradecir al barroco. Estamos hablando de que surgió el neoclásico como corriente literaria y lo que hicieron fue oponerse totalmente a el barroco. Si el barroco era una literatura que estaba dirigida a las masas, al pueblo, pues los franceses dirigieron el neoclásico sobre todo a la clase adinerada, ¿verdad?
era una forma de arte más solemne y mucho más seria. Y entonces observen cómo cada una de las corrientes literarias pues va adquiriendo sus propias características, y esto también va a depender de la época histórica en la que les toque vivir a cada uno de los autores. Y por lo tanto la respuesta correcta a la pregunta número 22 tiene que ser evidentemente el inciso A, ¿verdad? Dice aquí, los autores que conforman una corriente literaria comparten características en cuanto a su forma de escribir y el interés por desarrollar temas similares. Además, viven en una misma época. Esta es la respuesta correcta a la pregunta número 22. Vamos a leer los siguientes incisos y a determinar por qué no pueden ser nuestra opción de respuesta correcta. Dice el inciso B, heredan el estilo de quienes los precedieron, comparten una forma de escribir y abordan un género determinado, como la dramaturgia o la novela. Ahí lo que nosotros acabamos de decir, pues es de que el neoclásico que surgió allá en Francia, más bien hizo a un lado al barroco, ¿verdad? Y entonces esto de que heredó, pues viene a eliminar aquí en el inciso B como respuesta correcta. Además, nosotros dijimos al principio de que los escritores que pertenecen a una corriente literaria pues pueden escribir una novela, un cuento, una obra de teatro o un poema si así lo desean. Y observen aquí cómo nos están diciendo de que únicamente van a abordar un género, ¿verdad? Ya sea la dramaturgia o la novela. Y esto es lo que también vuelve erróneo a el inciso B. Vamos a señalar de que esta no puede ser la respuesta correcta. En el caso del inciso C, heredan el estilo de quienes los precedieron, comparten una forma de escribir y muestran interés por desarrollar temas similares. A lo mejor lo último sí tienen razón, pero en lo que se equivocan es en lo de heredar. Ando, estamos hablando de que el ejemplo que les puse, observamos nosotros de que el neoclásico más bien se opuso al barroco, y esto ha sucedido a lo largo de la historia literaria. También en el caso del realismo, que surge a finales del siglo XIX, también se va a poner al romanticismo, ¿verdad? Que permaneció durante todo el siglo XIX. Y entonces esta es la palabra que nos permite a nosotros eliminar al inciso B y al inciso C como respuestas correctas. Dice el inciso D, abordan un género determinado, como la dramaturgia o la novela, comparten el interés por desarrollar temas similares y viven en una misma época. Y aquí lo que nos permite a nosotros eliminar al inciso D como respuesta correcta es el hecho de que los escritores pues no van a dedicar su obra a un género épico, ¿verdad? Estamos hablando de que pueden escribir una novela, un cuento, una obra de teatro o un poema si así lo desean. Y entonces lo que nos están diciendo aquí en esta primera parte nos lleva a decir de que el inciso D no puede ser la respuesta correcta. Una vez dicho lo anterior, vamos a continuar con la pregunta que está más abajo. Borremos de este lado lo que anoté y vamos a continuar entonces con la pregunta número 23. Bajemos aquí en nuestro documento. Dice la pregunta número 23. ¿Qué características del realismo están contenidas en el siguiente fragmento? Recuerden que durante el curso nosotros hablamos de las corrientes literarias, y estamos hablando de que el realismo surge precisamente a finales del siglo XIX, y las características del realismo es de que va a ser a un lado al romanticismo, ¿verdad? Dicen los autores de esta corriente, hay que hablar de la realidad, hay que hablar de lo que está sucediendo, y sobre todo esta corriente literaria va a germinar en la Rusia de finales del siglo XIX. Recuerden de que escritores como León Tolstoy, Dostoyevsky, pero también Anton Chekhov, pues su literatura les sirve para denunciar lo que está sucediendo en la Rusia de finales del siglo XIX, ¿verdad?
estamos hablando de que era un país muy grande, con un territorio muy extenso, pero atrasado económica, política y socialmente. Y entonces lo que escriben estos tres autores rusos les sirve para denunciar precisamente lo que está sucediendo en la Rusia de finales del siglo XIX. Sin embargo, también existen autores españoles en este sentido. Pongamos como ejemplo a Benito Pérez Galdós. Nosotros sabemos que en la literatura española pues es un punto culminante en las letras hispánicas, ¿verdad? Nosotros sabemos de que Benito Pérez Galdós lo que va a hacer es renovar la novela, y es precisamente el acierto que tiene este autor español que pertenece a el realismo como corriente literaria. Y entonces, una vez que ya dijimos todo lo anterior, vamos a contestar, ¿verdad? Se trata de observar cuáles son las características que tiene este fragmento que lo hacen pertenecer al realismo como corriente literaria. Dice nuestro fragmento: el remedio del malestar social y de la lucha cada vez más enconada entre pobres y ricos, ¿cuál es? La pobreza, la renuncia de todo bien material, el remedio de las injusticias que envilecen el mundo. En medio de todos esos decantados progresos políticos, ¿cuál es? Pues el no luchar con la injusticia, el entregarse a la maldad humana. Y entonces, observen cómo aquí en este fragmento se está denunciando precisamente la riqueza exacerbada, y por el otro lado se están exaltando estos valores, ¿verdad? Se trata precisamente de pelear por la justicia, porque esto nos va a llevar a vivir en comunidad de una manera más placentera. Y esto que estoy diciendo es lo que convierte a este fragmento como perteneciente al realismo como corriente literaria. Por lo tanto, el inciso B es la respuesta correcta a la pregunta número 23. Los problemas de un sector de la población y el reflejo de la realidad. Cuando hablamos del realismo como corriente literaria, les dije, ¿verdad?, de que la bandera de todos estos escritores era lo siguiente: se trata de hablar de lo que está sucediendo, hay que denunciar y expresar todo lo que está pasando. Es precisamente lo que va a caracterizar a los escritores que pertenecen a esta corriente literaria. Ya hablamos de que en el idioma español tenemos a Benito Pérez Galdós, en el caso de Francia a Gustav Flaubert, y en el caso de Rusia pues estamos hablando de León Tolstoy, de Fyodor Dostoyevsky y también de Anton Chekhov. Son los autores más representativos de esta corriente literaria. Continuamos entonces con la pregunta que está más abajo. Dice aquí: narración breve que da forma a las fantasías del ser humano. Aquí hay una palabra clave que nos puede ayudar a contestar correctamente esta pregunta. Cuando nosotros estudiamos a la épica, dijimos de que es un género literario que nos narra algo, que nos cuenta algo, y estamos hablando de que la épica que se escribió en prosa, pues por un lado están los cuentos y del otro lado están las novelas. Y hablamos nosotros de los cuentos como una narración breve en donde el escritor transmite un solo sentimiento. Observen cómo esta palabra los lleva a contestar correctamente, ¿verdad? Cuando nos dicen de una narración breve, nosotros sabemos que están hablando del cuento. Por lo tanto, la respuesta correcta a la pregunta número 24 es el inciso D. Vamos a determinar que es de esta manera, chicas y chicos. Entonces, dice la pregunta número 25, narración que se caracteriza por desarrollar varias historias. Y entonces, si en el cuento el autor nos transmite un solo sentimiento, pues en las novelas va a ser todo lo contrario, ¿verdad? Se trata de narraciones que son más complejas y en donde se entrelazan varias líneas argumentales. Es precisamente lo que la hace ser más compleja. Por eso en la pregunta número 25 nos están diciendo narración que se caracteriza por desarrollar varias historias, y el inciso que responde correctamente a esta pregunta es el inciso C. Vamos a determinar que es de esta manera.
Y vamos a continuar entonces con la pregunta número 26. Dice aquí, ¿de qué tipo es la siguiente ficha? Recuerden de que cuando realizamos una investigación, pues además de elegir el tema, de desarrollar la hipótesis, el marco teórico, pues tenemos que consultar, ¿verdad? Bibliografía que va a apoyar a nuestra investigación. Y entonces cuando nosotros hablamos de elaborar una ficha bibliográfica, sabemos que se trata de los datos de un libro, ¿cierto o no? Entonces anotemos aquí ficha bibliográfica. Entonces cuando nosotros extraemos los datos de un libro, pues en ese momento elaboramos nosotros una ficha bibliográfica. Se trata del autor del libro, el año de su publicación, el nombre del libro, la editorial, el lugar de la publicación y el número de páginas. Esto es precisamente la ficha bibliográfica y son las obras que van a respaldar a nuestra investigación. Sin embargo, en determinado momento quizá también consulten una revista o un periódico, ¿verdad? Esto también les puede ustedes ayudar a respaldar la investigación que están haciendo. Y en ese sentido, lo que ustedes tendrían que hacer para rescatar los datos de la revista o del periódico que están consultando, pues estamos hablando de que elaboran una ficha hemerográfica. Anotemos aquí hemerográfica y van a hacer lo mismo. Se trata precisamente de señalar quién es el autor de dicho artículo. Además, cómo se llama el artículo. Posteriormente, el nombre de la revista, que en este caso es, como ves, el año, el volumen y finalmente las páginas consultadas. Aquí estamos hablando de que ustedes están haciendo una ficha hemerográfica. Y como ya se dieron cuenta, el único inciso que nos habla de este tipo de fichas, pues sabemos que es la hemerográfica, ¿verdad? El inciso B. Entonces vamos a anotar aquí revistas y periódicos. Anotemos aquí revistas y periódicos. Es precisamente cuando nosotros consultamos este tipo de documento. Por lo tanto, la respuesta correcta a la pregunta número 26 es precisamente el inciso B. Y con ello hemos terminado la parte de literatura en lo que se refiere a su guía para ingreso a la licenciatura. Son 10 preguntas, pero bastante sustanciosas, chicas y chicos. Aquí la UNAM está evaluando todo lo que nosotros estudiamos a través del curso de ingreso a la universidad. Entonces, acabamos de terminar. Vamos a dejar la clase hasta aquí y nos vemos en una próxima entrega.